tanto hay que tener la precaución de que para que la planta no enferme y esté bonita, siempre orientación sureste, es decir, que le dé el sol. ¿Y con qué tenemos que tener especial cuidado? ¿Qué atacan a este tipo de plantas? Pues otro de sus, diría yo, características beneficiosas. Es muy poco atacada por las plagas y las enfermedades. Quizás en el caso de que cometamos el error de regarlas en exceso, sí puedan venir problemas por pudrición, es decir, por hongo a nivel de raíz. Y en ese caso, pues la solución es cortar un poco el riego, evidentemente, y aplicar un fungicida que pueda curar ese problema, ¿no? Bueno, pues ya lo ven ustedes, plantas mediterráneas y aromáticas. Ahora mismo vamos a hacer bueno, pues un pequeño ejemplo de cómo nos quedaría pues uno de nuestros arriates, por ejemplo, ¿no? O un rinconcito con todas estas plantas, que las utilizamos muy poco, desgraciadamente, y que hoy vamos a aprender a que también, bueno, pues pueden lucir bonitas en nuestro jardín. No vamos a utilizar en este caso materiales inertes, es decir, no vamos a utilizar materiales no vegetales como por ejemplo piedra de rocalla, pero sí hay que comentar de que sería una buena idea, es decir, combinan bastante bien con elementos naturales, ya que la naturaleza también está de esa manera, ¿no? Estoy acordándome ahora de sierras calizas como Sierra Tejeda, que la tenemos aquí cerca, donde los tejos funcionan bastante bien y todo el elenco de planta mediterránea igual. Por lo tanto, la piedra de rocalla, es decir, se pueden hacer pequeñas rocallas en los arriates, también combinaría bastante bien con lo que vamos a hacer a posteriori. Hay que decir que vamos a introducir especies para dar volumen, ¿no? Y después comentaremos ese detalle a continuación, ¿no? Pues ya lo saben ustedes, que no saben qué tipo de planta pueden poner en su jardín, pues qué mejor que hacerlo con plantas mediterráneas y aromáticas y que pueden ustedes adquirir aquí en el vivero municipal de Torremolinos. Además el precio es muy asequible. Por supuesto, tener en cuenta que hay muchas de ellas que las hacemos aquí, por lo tanto ya sabéis que la planta que se hace aquí gozamos de unos precios de venta públicos bastante asequibles para los clientes, ¿no? Bueno, pues enseguida vamos a ver cómo podemos bueno, pues colocar todas estas plantas en nuestros jardines. Bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a hacer un arriate con plantas mediterráneas y aromáticas. Efectivamente, hay que comentar de que vamos a utilizar en este caso dos plantas que no hemos visto antes, pero cuyo origen es mediterráneo. Es decir, en cuanto al manejo de este arriate, toda la planta va a tener las mismas características en cuanto a necesidad de agua, necesidad lumínica, es decir, la vamos a orientar siempre al sol, y el único carácter que no va a tener compartido con las demás es que no va a ser aromática. Y estamos hablando concretamente de esta en forma esférica, que es el Teucrium fruticans, y estamos hablando de esta de porte cónico, que son los juníperos, ¿vale? Juniperus communis, que en este caso es el enebro de toda la vida. ¿Cuál va a ser su misión? Su misión va a ser puramente de forma, es decir, nos van a dar forma y volumen a este arriate, ¿vale? En otro estrato de vegetación vamos a utilizar la lavanda estoecas, que es la que tiene flor rosa, púrpura, y el romero. Y por último, en el último estrato, colgante tapizante, vamos a utilizar el orégano y vamos a utilizar el romero postrado, ¿vale? Y nos vamos a fabricar con toda esta planta nuestro arriate, vamos a decir, mediterráneo aromático, con efectos culinarios también, es decir, cualidades para poder cocinar con ella, ¿vale? Ahora va a estar muy bien, porque necesitamos orégano, vamos al jardín y lo Efectivamente, cogemos. exactamente. Más natural imposible. Bueno, nos vamos a mover un poco y vamos a, en principio, organizar la plantación con las especies de mayor volumen, que en este caso van a ser los dos juníperos, ¿de acuerdo? Hay que suponer que este fuera nuestro borde del jardín y tengo este espacio para poder plantar, ¿vale? Evidentemente no lo hacemos con tierra por razones obvias, no tenemos tiempo para poder meter todo esto de tierra. Utilizaríamos primero las plantas de porte cónico, ¿de acuerdo? Y las de mayor volumen de porte esférico, concretamente los dos Teucrium. No tienen que estar perfectamente alineadas, es decir, una planta puede estar perfectamente desfasada con la anterior, ¿vale? Es decir, este sería el volumen que yo le quiero dar a mi jardinera, es el que yo he elegido, pero cada uno puede tener, es decir, habrá gente que le guste el arriate más simétrico, habrá que hacerlo de forma simétrica, eso cada uno que lo haga a su criterio. El estrato arbustivo lo marcaríamos, por ejemplo, con estas lavandas estoecas, por ahí. Y por aquí. Queda precioso, ¿eh? Claro. Y el uso de plantas, como ya hemos comentado antes,
aclimatada a lo nuestro, que creo yo que es bastante razonable, ¿no? Pondríamos por último el estrato más colgante, haciendo efecto cuelgue sobre nuestra bordura, que en este caso es madera. La gente pues, puede tener otros materiales que pueden ser ladrillo, o pueden ser de mampostería, piedra natural o no. Tenemos el romero, ¿no? En ese caso sería el romero. Vamos bajando un poco en la escala, siempre está interesante. Y por último, el estrato tapizante, elegiríamos orégano. ¿De acuerdo? Aquí se pueden meter más plantas. Hemos estado viendo antes, por ejemplo, la menta. Hay gente a lo mejor que le gusta que participe la menta en el té moruno, famoso. Pues siempre es buena ocasión de tener menta. Hay que tener en cuenta que la menta rastrea excesivamente, es decir, se nos va a hacer una especie de tapiz de menta en toda la riata, y eso hay que tenerlo en cuenta. Exactamente igual ocurre con la hierbabuena. El toque de la hierbabuena a lo mejor en sopa, hay gente que le encanta. A mí me encanta. Es una ocasión para poder ponerla en el arriate, como fondo, como tapiz de ese arriate, ¿vale? Y es un poco el criterio que puede ser distinto, pero que yo lo defiendo a ultranzas porque confío mucho en la planta mediterránea. Es una planta que se aclimata y tiene muchísimas ventajas, que la hemos comentado hoy, desde su aspecto culinario, melífero, farmacológico, sí, nada más que veo ventajas en ella, ¿no? Y además, bueno, que no hace falta, como ustedes están viendo, tener mucha floración en las plantas, porque vemos que queda perfectamente con esas florecitas moradas. Sí, es un escalón de flores, es decir, flor de todas las especies, es decir, todas darían flores. Hay que comentar que el Teucrium fruticans... esto también da flores. Esto también da flores moradas, pero es una planta que se usa en jardinería mucho por su recorte, es decir, se adapta muy bien a lo que dominamos en el argot de jardinería, el arte topiario. El arte topiario consiste en darle forma a los vegetales recortándolos. En este caso lo hemos recortado en forma esférica, pero se puede hacer en forma de pirámide. ¿Qué ocurre? Que normalmente está recortada. Si no está recortada, va a hacerse un arbusto más grande, con flores, en este caso violetas, ¿no? Esto sí que nos da flores, el nebro, se utiliza siempre por su forma piramidal y su porte estrictamente en forma de cono, ¿vale? Piramidal y su porte estrictamente en forma de cono, ¿vale? Bueno, y como están viendo, pues el arriate queda perfectamente y además bastante bonito. Comentábamos antes el hecho de poder introducir algún elemento no vegetal, como por ejemplo piedra de rocalla, que haría el arriate fenomenal, ¿no? Si pudierais hacer algo con piedra de rocalla, corteza de pino, son materiales nobles, materiales extraídos directamente de la naturaleza, que pagarían bastante con la planta mediterránea. José Ramón, pues recomendar desde el vivero municipal Pinares de Torremolinos que la gente adquiera plantas mediterráneas, plantas aromáticas que no requieren grandes cuidados y que, como su nombre indica, es precisamente de nuestro clima, con lo cual se va a adaptar perfectamente al exterior y a nuestro jardín. Hay que defenderla, yo creo que bueno, es nuestro pequeño grano de arena el comentarlas, el que la gente las conozca, porque bueno, el sitio donde la jardinería está más de vanguardia, hablamos por ejemplo de Valencia, donde hay un gusto especial por lo nuestro, defienden mucho la planta mediterránea. Conozco, me vienen a la mente algunos jardines valencianos que no tienen ni un metro cuadrado de césped y tienen todos sus estratos, es decir, no por eso no tienen un estrato tapizante. Lo que pasa es que, bueno, es decir, rehuyen de lo que es estrictamente anglosajón y apoyan más nuestra cultura mediterránea. Y yo decir, es una idea que la apoyo también, es decir, me encanta, veo que estamos faltos de ella y hay que promoverlas. Y a ver si pues también se puede utilizar en jardines, rotondas, ¿verdad? Sin ningún problema. Claro, es una planta que se aclimata a lo que hay en la calle, es decir, va a necesitar mucha menos agua que la planta de otro tipo de origen, como por ejemplo el subtropical, y eso lo que indica es que va a tener menos necesidades de agua, va a ahorrar más agua. Bueno, es decir, nada más que veo ventajas en este tipo de plantas, ¿no? Que sería una opción más y mucho más ventajosa, pues que a nadie se le ocurre. A ver si viendo nuestro programa colocamos más en nuestro jardín plantas aromáticas y mediterráneas. Que ha sido un placer y hemos aprendido hoy mucho. Pues muchas gracias. Aquí pues eso es lo que intentamos, que la gente aprenda y dar a conocer cosas que creo yo son interesantes y las tenemos a nuestro alcance de forma fácil. Bueno, pues a ver si se animan todos esos torremolinenses o visitantes que residen en nuestra localidad a adquirir estas plantas que ya saben ustedes, vivero municipal.